Entonces, ante todo, daros las gracias a todos. La intención de este encuentro, jornada de trabajo, vamos a llamarle, por eso no se ha hecho público, porque si no estaríamos aquí horas y tampoco es el tema, ¿no? La idea es que este año eh, queremos presentar al Alto Comisariado pues propuestas sobre derechos humanos. Entonces, como vamos a tener bastante trabajo, la idea de reunir a este equipo de amigos, porque ya nos conocemos todos, es que tan amablemente me habéis mandado las propuestas, todas maravillosas, todas fantásticas, y que entonces al margen de que nos veamos todos, las caras, que hacía tiempo que no nos veíamos, pues que en 5 minutos cada uno de nosotros pues explique a los demás un poco cuál es la propuesta que nos ha mandado para estar unidos, ¿no? La propuesta es que queremos un grupo de trabajo estable para que las próximas sesiones de derechos humanos de este año y el próximo, pues vayamos teniendo una coordinación y no sea un poco cada uno por su lado y que no se llegue nunca a ningún lado, sino que haya una guía, que haya una coordinación, ¿no? Entonces, pues no quiero quitaros mucho tiempo, por eso dije 5 minutos, para que como ya tenemos la documentación, pues que hagamos una breve exposición de qué es lo que hemos enviado cada uno a los demás y poco más, ¿no? Entonces, si quiere, empiezo por el orden que os tengo aquí, por empezar por algún lado, y eso, que seamos breves para no cansarnos mucho. Y, y no sé, Antonio de Almeida, ¿te atreves a ser primero? Sí, Pues sí, venga. puede ser. Ha presentado un trabajo por la ciudadanía en los campos de refugiados. El derecho a la ciudadanía es un derecho fundamental que garantiza la identidad de una persona y su pertenencia a una comunidad o país específico. En el caso de los refugiados que viven en campos, a menudo enfrentan desafíos para tener reconocida su ciudadanía, ya que han sido vistos obligados a abandonar sus países de origen debido a conflictos, persecuciones o desastres naturales. Para mejorar la situación al respecto del derecho a la ciudadanía de las personas en campos de refugiados, deberá ser importante considerar las siguientes medidas. Punto 1. Reconocimiento de ciudadanía. Los estados y las organizaciones internacionales deben trabajar juntos para garantizar que a los refugiados se les reconozca sus derechos a la ciudadanía, incluso cuando se enfrentan en una situación de desplazamiento forzado. Esto puede incluir facilitar el proceso de naturalización, garantizar que pueden mantener su nacionalidad original y garantizar la documentación adecuada que demuestre su entidad y sus derechos. Punto 2. Acceso a los derechos civiles y políticos. Es esencial que los refugiados en los campamentos tengan acceso a sus derechos civiles y políticos, incluyendo el derecho a votar, postularse para cargos públicos y participar plenamente en la vida política y social de la comunidad en la que se encuentran. Punto 3. Integración local. Se debe apoyar a los refugiados en su integración en la comunidad local, incluindo el acceso a servicios básicos como empleo y oportunidades educativas, para promover su inclusión y participación activa en la sociedad. Punto 4. Garantizar efectivamente la libertad de movimiento. Las autoridades de los campos de refugiados deben garantizar que los refugiados tengan la libertad de moverse dentro y fuera de los campos, para que puedan acceder a servicios esenciales y oportunidades laborales y educativas. Punto 5. Promoción de la integración local. Los campos de refugiados deben planificarse y gestionarse de manera que promuevan
la integración de los refugiados en la comunidad local, facilitando la interacción entre el intercambio cultural entre los refugiados y los residentes locales. Punto 6. Protección contra el abuso y la discriminación. Las autoridades de los campos de refugiados deben estar alertas ante posibles abusos y discriminaciones contra los refugiados o entre ellos, garantizando la protección de sus derechos y el acceso a mecanismos eficaces de denuncia y protección. Punto 7. Protección contra la apatridia. La apatridia o falta de nacionalidad es una situación que afecta a muchos refugiados y puede impedirles acceder a derechos fundamentales. Por tanto, es necesario tomar medidas para prevenir la apatridia y garantizar que todos los refugiados tengan una nacionalidad reconocida. Punto 8 y último. Arreglamiento de conflicto. Los campos de refugiados no pueden ser una herramienta de conflicto ni un método para prolongarlo. Está siendo una causa principal de la nulidad de la ciudadanía. En resumen, el derecho a la ciudadanía es esencial para garantizar la dignidad y los derechos de los refugiados que viven en campos. La protección y promoción de estos derechos son fundamentales para permitir a los refugiados reconstruir sus vidas con seguridad, autonomía y dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Pues le doy la palabra a David, nuestro amigo costarricense. Un momentito que te dé la palabra. David, Ahí estoy, ¿me escucha? ahora, ¿sí? ¿La escuchamos a David? Bien, bien. Yo Bien, quiero estupendo. hablarles sobre el derecho, ¿me escuchan? Sí, sí, Ok, yo quería hablarles sobre el derecho al empleo y su efecto en la seguridad social. Toda persona tiene derecho a trabajar para poder vivir con dignidad. En 111 países del planeta, 1.2 mil millones de personas, de las cuales casi la mitad son niños y niñas, viven en pobreza extrema por razones multifactoriales. La seguridad ciudadana luego de la pandemia del COVID-19 disminuyó ostensiblemente por los cierres de negocios de pequeña escala y empresas medianas y grandes que no lograron sobrevivir a la pérdida de sus ingresos por la venta de bienes y servicios. En este proceso son las mujeres y los niños los más afectados. Adicionalmente, el fenómeno del aumento de la delincuencia y criminalidad en muchos países de América es noticia diaria en los medios de comunicación social y en las estadísticas de los entes de seguridad y de impartir justicia. Aún hoy, la pérdida de puestos de empleo es constante, muchos de ellos por situaciones de política económica de los países y en otros casos debido a la robotización de muchas empresas y a la implantación de programas de inteligencia artificial. Esta pérdida de empleo que deriva en una peligrosa afectación a muchas familias de clase media, los dirige sin lugar a dudas a condiciones de inestabilidad económica y social de las familias, convirtiéndolos en vulnerables por la salud emocional en que se encuentran sus familias, afectando la seguridad alimentaria básica de sus hijos, la continuación de su formación educativa, la disminución de su acceso al bienestar social que gozaban anteriormente. Por la falta de oportunidades, algunos se convierten en migrantes, sus familias se desintegran, otros caen en la pérdida de sus valores de convivencia y caen en la descomposición social y terminan siendo atrapados por sus situaciones de pérdida de sus pocos bienes materiales y algunos son presa fácil de los grupos delincuenciales dedicados a alterar el orden, la seguridad ciudadana mediante el narcotráfico y la criminalidad. El crecimiento abrupto de la criminalidad en Latinoamérica es un tema preocupante por la penetración de los grupos delincuenciales y de narcotráfico en el lobby político.
aspecto que podría incidir en la democracia de algunos países. Muchos de nuestros países también dependen, pero en un porcentaje importante del turismo, y los ingresos podrían verse disminuidos para los empresarios y los trabajadores del sector informal que dependen de dichos ingresos. Sostener y mejorar la calidad de educación de los más jóvenes mediante programas de becas para evitar la fuga de estudiantes y la capacitación técnica de quienes han perdido su empleo parece ser la clave para motivarlos y reorientar su futuro a corto plazo. Es un deber del Estado y parecería ser la clave para recuperar la estabilidad de las familias en situación de pobreza ante la falta de oportunidades. Sin duda alguna, el derecho al trabajo es un derecho fundamental, esencial para el cumplimiento de otros derechos humanos y se convierte en parte inseparable para desarrollar una vida decente y digna. Hay muchos países latinoamericanos caracterizados por grandes brechas en el mercado laboral y por altos niveles de informalidad. La recuperación de los indicadores económicos y laborales será necesaria, pero no suficiente. Por ello es que se requiere transitar de la inserción laboral a la inclusión laboral, garantizando el acceso a empleos de calidad, ingresos laborales mayores al salario mínimo y acceso a la protección social, en particular para las mujeres y las personas jóvenes. Naciones Unidas debería incidir sobre los países cuyas estadísticas del Índice de Desarrollo Humano muestran que están desmejorando año con año, pues la falta de visión de los gobiernos de realizar inversión social, capacitación técnica para atraer empresarios a zonas marginales, la falta de un techo digno para familias en estado de vulnerabilidad, impide que otros derechos humanos puedan exigirse con el agravante del deterioro de la justicia social y el menoscabo de la unidad fundamental de la sociedad, la familia. Por todo lo anterior, propongo que Naciones Unidas y los Estados miembros se comprometan a tomar acciones concretas para garantizar este derecho humano fundamental. Que Naciones Unidas y los países industrializados establezcan un fondo especial para financiar la capacitación técnica y los emprendimientos en los focos de poblaciones en estado de pobreza extrema, estableciendo políticas públicas para la reducción drástica de los indicadores de brechas sociales. Si queremos promover la paz, el respeto y la tolerancia en un ambiente de sana convivencia, debemos volver la mirada sin egoísmo alguno para brindar las herramientas a los más olvidados. Enseñémoslos a pescar honradamente. Muchas gracias. Muchas gracias, David, muy agradecido. Mateo, Pedro, aquí estoy. Bueno, ¿qué buenas tal? noches. Mira, voy a hablarte un poquito de lo que pasa con los niños soldados en África y Vale. dejar un poco de información y implementar un poco el argumento. Y bueno, en África los conflictos armados, la violencia intercomunitaria y la inseguridad han tenido un impacto devastador en los niños, con miles de ellos pagando un precio devastador. Aunque no hay cifras oficiales recientes disponibles, pero en 2020 la ONU verificó 26.425 violaciones graves de los derechos de los niños en zonas de conflicto. Y durante los primeros 3 meses del 2021, aunque hubo un ligero descenso en el número total de estos abusos, los casos específicos de secuestro y de violencia sexual aumentaron en más de un 50% y un 10% respectivamente comparado con el mismo periodo del año anterior. La mayor cantidad de secuestros de menores se reportaron en Somalia, seguida de la República Democrática del Congo y los países de la cuenca del lago de Chad, mientras que los casos de violencia sexual confirmados se dieron en la República Democrática del Congo, Somalia y República Centroafricana. Pues en los últimos 16 años, las Naciones Unidas han verificado 2.606 casos graves de violaciones contra los derechos de los niños en más de 30 situaciones de conflicto a nivel mundial,
aunque este número solo contempla los casos corroborados y las cifras reales podrían ser muchos más altas. En cuanto a los niños soldados, que el argumento que tratamos importante, no únicamente en el Sahara, con el centro que tú conoces en Dakhla, pero también con la ONG que representa en Ginebra, existen leyes internacionales como los protocolos adicionales de las convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención sobre los Derechos del Niño de 1939, que prohíben el reclutamiento y la participación de menores en conflictos armados. Y tú conoces muy bien lo que pasa con el Polisario y otros casos como la República Centroafricana, el Congo, Somalia, y estableciendo la edad mínima de 15 años para el reclutamiento y la participación en hostilidades. El protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, que entró en vigor en 2002, eleva esta edad mínima a 18 años. Y a pesar de estas medidas, el reclutamiento de niños soldados sigue siendo una problemática en varias regiones de África. Además, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada en 1969, refleja una serie de valores y principios destinados a proteger los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales en el continente. Sin embargo, la implementación de estas normas se enfrenta a desafíos significativos, incluyendo la guerra, conflictos armados, represión contra la población civil y los activistas. Este panorama subraya la complejidad y la situación de los derechos humanos y la protección de los niños en África, donde a pesar de los esfuerzos internacionales y la existencia de marcos legales para su protección, los conflictos y inseguridad continúan poniendo en riesgo a millones de niños y niñas en el continente. Y para hablarte realmente, la semana pasada, estaba en Ginebra con la nueva ministra para la protección de la infancia y de las mujeres de la República Centroafricana, y me expliqué realmente la situación como está así. Es muy... puedo ser con el señor David, que hablaba de cómo el trabajo es muy importante para poder salir de esta situación, porque ella me explicaba cómo las mujeres en RCA, en República Centroafricana, no tienen emancipación. Y pues me pregunté si podemos con nuestra organización hacer proyectos de implementación de trabajo para permitir a ellas de salir de la situación y de poderse emancipar, porque está un país post-conflicto, guerra civil y muchos traumas psicológicos. Pues seguramente la inclusión y el trabajo es una cuestión muy importante, y claramente la escuela y la educación para los niños es una cuestión vital para estos países. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Mateo. Nos veremos en Ginebra pronto, ¿no? Disculpe. Que nos vemos en Ginebra pronto. Sí, claro, para la 55 La sesión. 55ª, sí, sesión de los Sí. derechos humanos. Este año he estado en Marruecos como presidente del comisariado, pues va a ser interesante. Seguramente hay muchas cosas que hacer. El África es el país, es el continente que este año necesita de desarrollarse más que otros, porque tienes una población muy joven y muy conflictual, en conflicto continuo. Pues es muy importante de ver lo que se va a pasar. Ya Pues nos hablaremos vemos en Ginebra. Sí, ya te comentaré lo que estamos haciendo con los países del Golfo de Guinea y Perfecto. con las universidades de allí, que es importante. Y si hay posibilidad de RCA, que me lo diga, Sí. porque la ministra nos espera. Si podemos Sí. hacer proyecto juntos, aquí estamos y tenemos Perfecto. todo lo que necesitamos allá. Pues sería bien Perfecto. de ir adelante. Cuadramos el tema. Bueno, Perfecto, Celso, muchas gracias. muchas gracias. Celso, hola, ¿Todo aquí? ¿cómo va Sim, Pedro. el sur de Brasil? Bom, como Pedro disse, represento obviamente o povo sul brasileiro, não brasileiro em si. Quero falar um pouco sobre uma questão que envolve não só a nossa história do sul do Brasil, mas do Brasil como um todo, mas também falar um pouco sobre a questão do genocídio cultural através da extinção das línguas.
que este é um problema realmente sério que acontece e que temos muito grave, não só no sul do Brasil, mas no mundo como um todo. O direito à cultura própria dos povos é um tema fundamental no campo do direito internacional e nas convenções da Organização das Nações Unidas. Esse direito reconhece a importância da preservação e promoção das identidades culturais das comunidades, grupos étnicos e povos indígenas em todo o mundo, especialmente através das suas línguas de origem. No âmbito internacional, ou no âmbito do ordenamento jurídico internacional, diversas convenções e declarações foram estabelecidas para proteger e promover a diversidade cultural e os direitos culturais das pessoas. Esses instrumentos legais internacionalizaram e enfatizam a importância de proteger, respeitar a diversidade cultural como parte integrante dos direitos humanos universais. Eles reconhecem que a preservação e promoção das culturas próprias dos povos são essenciais para garantir a dignidade, o respeito e a igualdade de todos os indivíduos e comunidades, independentemente da sua origem étnica, cultural e até mesmo racial. Infelizmente, basta olhar o noticiário internacional para constatar que um verdadeiro genocídio cultural está em andamento em diversos pontos do planeta. Trata-se de uma realidade muitas vezes negligenciada e pouco discutida, mas que tem impactos devastadores sobre a diversidade étnica e cultural em todo o mundo. Essa forma de genocídio ocorre quando os estados ou grupos dominantes dentro deles promovem políticas que visam suprimir e erradicar a língua e a cultura dos grupos étnicos minoritários. Os estados veem essas línguas como uma ameaça à coesão nacional e ao poder político estabelecido. Tal visão equivocada acaba levando a uma supressão deliberada dessas línguas. Este fato acontece no Brasil desde 1940, quando centenas de línguas minoritárias foram simplesmente proibidas para que apenas a língua portuguesa fosse definitivamente implantada. Este é um exemplo de genocídio que aconteceu em território sul brasileiro e que acontece em outras partes do mundo. Naquele momento, éramos 128 línguas minoritárias no sul do Brasil, que foram arbitrariamente extirpadas. Com elas, não morreram apenas as línguas, mas a cultura desses grupos humanos que construíram essa unidade com base na diversidade. Assim como no Brasil e em outras partes do mundo, os estados implementam políticas que incluem a proibição do ensino de uso da língua nas escolas, na mídia, nas instituições governamentais. Em muitos casos, como o sul brasileiro, eles promovem a marginalização cultural e a discriminação contra aqueles que falam ou preservam suas línguas de origem. Eu mesmo, com a minha língua de origem, sou ridicularizado muitas vezes quando falo a minha língua mãe, no meu caso, o alemão. Mas existem as línguas minoritárias autóctones aqui, todas elas extirpadas já, as línguas minoritárias africanas dos escravos que vieram para o sul do Brasil e para o Brasil, que foram simplesmente extirpadas também, Essas políticas têm um impacto profundo no tecido social e cultural desses territórios. A língua não é apenas um meio de comunicação, mas também é a expressão de uma identidade coletiva, transmitindo valores, conhecimentos, tradições de geração em geração. Quando uma língua é proibida ou ameaçada de extinção, toda uma forma de vida e de compreensão do mundo está em risco. Afinal, a língua é a condutora da cultura. É importante destacar que o genocídio cultural não se limita
apenas a proibir a língua. Também pode envolver deslocamentos, como já foi falado, né, de comunidades, destruições de locais culturais, religiosos, assimilação forçada, né, e outras formas de violência e opressão que visam apagar a identidade cultural dos povos. Diante disso, é fundamental que a comunidade internacional reconheça como genocídio cultural uma gravíssima violação dos direitos humanos e como uma forma de genocídio. Hoje se fala de diversos tipos de genocídio, mas ainda não se fala do genocídio cultural em relação às línguas. Não se protegem as línguas, não se protegem esses direitos que os seres humanos têm. Os Estados-membros das Nações Unidas têm a responsabilidade de proteger e promover a diversidade cultural e linguística em seus territórios, respeitando os direitos das comunidades minoritárias, de preservar suas línguas e culturas de origem. As medidas para combater o genocídio cultural devem incluir a promoção de educação multilingüe nas escolas, o apoio à revitalização e preservação das línguas minoritárias, a garantia de acesso igualitário à mídia e aos recursos culturais, bem como a implementação de leis e políticas que protejam os direitos linguísticos e culturais das minorias. Para vocês terem uma noção, em muitos países, e aqui também, os recursos que são colocados nas leis de incentivo à cultura não podem contemplar, por exemplo, um filme numa outra língua que não seja a língua portuguesa. Se tem uma outra língua, não tem recurso. Isso nos impede de exercer o nosso direito a falar as nossas línguas mães. Somente através de um compromisso global e ação coordenada, podemos esperar deter o avanço desse genocídio cultural e preservar a rica diversidade linguística que enriquece toda a humanidade. Obrigado. Muchas gracias, Celso. Te podría comentar ahora, porque lo sigo muy de cerca, que lleva razón en cuanto al genocidio que suponen las lenguas y cómo hay que reconocer el esfuerzo del Reino de Marruecos por todo lo contrario, por cómo conservan las culturas de sus distintas tribus, cómo el esfuerzo que están haciendo para conservar todas las lenguas del reino, y al mismo nivel puedes pasar por las autopistas de Marruecos que ves el francés, ves el árabe y ves no me acuerdo del otro, de Hassanía, del berber, ¿no? El amazigh. El berber. Exactamente. El ejemplo es contrario a lo que es el respeto a las minorías étnicas, respeto a las tribus y respeto a las culturas. Creo que es un ejemplo que deberíamos de seguir otros muchos países. Muchas gracias, Celso. Doctor Shaibata. Salam alaikum. Hola, salam alaikum. ¿Cómo estás? Muy bien. Perdona que tengo un problema con mi cámara de frente. Sí. Bueno, te la pones del lado y ya está. Sí. No te Gracias. preocupes. No te preocupes. Okay. Dinos. Primero quiero agradecer a todos los organizadores de este encuentro, que todos nosotros necesitamos este tipo de encuentros donde cambiamos sobre temas importantes como este. Y sabemos todos que Algeria ha delegado la autoridad al Polisario sobre parte de su territorio en una violación de la Convención de 1951 sobre el estatus de los refugiados y su protocolo de 1967, así como de todas las conclusiones del Comité Ejecutivo de Comisión de para los Refugiados. Una de las violaciones de derechos humanos que continúa a existir en los campamentos de Tindouf es la esclavitud. Y eso es muy grave, que somos en el siglo XXIX y continuamos a ver
actos de violación de este tipo. La esclavitud y sus nuevas prácticas similares siguen existiendo ampliamente en los campamentos de Tinduf. Un gran grupo de saharauis detenidos llamados Haratin, llamados Le'bid y también llamados gente con piel negra. جلد لكحل dicen en árabe, gente con piel negra, todavía sufren los efectos de este fenómeno que amenaza sus vidas en los campamentos de Tinduf. Human Rights Watch afirma en un informe sobre la situación de los derechos humanos en los campamentos de Tinduf recientemente que encontró que todavía existen formas de esclavitud en los campamentos, explicando que las víctimas en varios casos son saharauis de piel oscura y que la esclavitud se practica en otras formas como el trabajo doméstico involuntario y el trabajo forzado. Cientos de saharauis de piel oscura organizan varias sentadas frente a la sede del grupo armado del Polisario, denunciando el movimiento separatista y sus familias. Quizás el caso de un joven saharaui muy conocido que se llama Salem Ould Abidine, que fue testigo de una gran solidaridad internacional, sea un ejemplo vivo de expansión de la esclavitud en estos campos. Salem Ould Abidine fue objeto de amenaza de muerte y fuerte palias por parte de quien lo esclaviza, obligando a su verdadero padre a pagar dinero por cambio de su libertad. También un otro problema es, como hablé antes, los derechos de los niños. Sabemos que hay niños soldados, pero también hay el tráfico de los niños desde los campos de Tinduf, en una forma como las vacaciones de paz, donde los niños sufren entre las familias que normalmente hay familias españolas con un gran corazón, con su generosidad, quieren adoptar niños, pero estos niños al fin, cuando intentan visitar sus familias biológicas en los campamentos, estas familias con las fuerzas de Polisario obligan al niño a quedarse en los campamentos. Y eso fue casos de muchos niños que ahora están entre las manos del Frente Polisario y no pueden regresar a su familia adoptada donde viven la mayor parte de sus vidas. Eso se puede añadir también un problema muy grave, es el censo de refugiados de Tinduf, que el Frente Polisario con Algeria continúan a denunciar todos los intentamientos de hacer un censo a esta población para llegar a controlar, como dice la resolución de la ciudad, del Consejo de Seguridad de último octubre, que obliga a las autoridades a respetar el censo de estos refugiados para poder llegar a una solución política a este conflicto. Por eso continúan las violaciones y el Polisario tiene fuerza de la parte de Algeria, y Algeria es el primer y el último responsable de lo que está pasando en estos campamentos, porque es una tierra algeriana. Sí. ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos muy bien. ¿Hola? Te escuchamos, Shaibat. Gracias. Sí, para terminar, solamente quiero decir que
la situación es muy grave, particularmente que no hay acceso para tener la información. Gracias a las redes sociales y Internet que podemos tener relaciones con algunos primos y primas que viven allí, pero la opresión es muy alta y la responsabilización de Argelia también. Y esperamos que la comunidad internacional hace el necesario y obliga a Argelia a poner su responsabilidad sobre lo que está pasando en estos campos de Tinduf, particularmente las violaciones de derechos humanos y también el uso de esta población secuestrada como una carta para ganar políticamente. Sabemos que una violación de derechos humanos, donde sea, es una violación. Y lo que hay es que necesitamos forzar los esfuerzos para que Argelia pone su responsabilidad y para lo que está pasando en su territorio. Y gracias por su atención. Muchas gracias. Mira, tengo que comentaros que hace unos 15 días hicimos un acto en Sevilla con 2 madres de acogida de los niños de Vacaciones en La Paz, y las declaraciones han sido tan duras, tan desgarradoras de la madre, que hemos preferido no emitirlas por dignidad, ¿no? Pero haré un pequeño resumen o lo enviaré por privado para que veáis un poco la realidad vista desde una madre de acogida, lo que es la realidad del programa de Vacaciones en Paz. Es tremendo. Yo, que estoy acostumbrado a estas cosas y demás, que estoy amenazado de muerte por el Polisario y demás, pues nada de lo que a mí me ha pasado, nada de lo que yo sabía me ha impactado tanto como la declaración de esa madre, ¿no? Os lo pasaré por privado porque es impresionante. Exacto, eso es el caso de la niña que se llama Feyla Ahmed Al-Arossi. Y este caso, el problema es que la familia española intenta llegar a su hija hasta que hay un contrabandista que coge la niña y entrega a las autoridades argelinas para eso. Pero el víctima al fin es el niño. Vamos juntos para que esto para. Y gracias por esta ocasión para hablar de eso. Muchísimas gracias, Ignacio. Nada, a ti. Slama, shukran. Moisés. Ya, es que pensaba que me ibas a reactivar tú el audio. Bueno, estoy ahí intentándolo, pero bueno, no pasa nada. Sí, perfecto. Sí, bueno, yo estoy ahora mismo en estos momentos en Marruecos y bueno, hablaríamos de muchas cosas sobre el tema del Polisario, pero a mí lo que me gustaría es centrar, además del tema de las preguntas que tú indicaste, es que lo que tendría que realizar la comunidad internacional y concretamente la ONU, vigilar de una manera contundente y real todos estos campos que se crean, que son campos falsos, ¿no? De refugiados, que hay varios en el mundo, no voy a citar ahora mismo, que concretamente estamos sufriendo, yo como marroquí, estamos sufriendo el de Argelia. De esos hay muchos y desgraciadamente la comunidad internacional deja jugar, desgraciadamente, con estas personas que las consideran y las tratan realmente como esclavos. Esa es la palabra, las utilizan a los niños, utilizan a las madres, utilizan a todos, a familias enteras, ¿no? Ese es un tema que tendríamos que denunciar y que desgraciadamente el mundo no hace caso, y la prueba está Argelia desde el año 75 jugando con este campo de refugiados inexistente, utilizado, y así otros países, ¿no? Yo es un tema que me duele mucho, que he vivido y que seguimos viviendo, porque lo que crean son campos de refugiados
que los convencen, los lavan el cerebro para estar asesinando niños, que los meten con una ametralladora y se crean grupos terroristas, ¿no? Bueno, pasando de este tema, quería indicar, yo he creado 5 puntos que yo considero importantes sobre el tema de la protección de los derechos humanos. Para mí es fundamental hacer un llamamiento a la comunidad internacional para que se respeten y protejan los derechos humanos de los refugiados. En este caso, el tema de Tindouf es un caso totalmente diferente. Esto incluye garantizar su seguridad, acceso a la atención médica, que algún compañero ya indicó, e inclusive habló de que inclusive darles una seguridad de trabajo, de educación y condiciones de una vida digna, ¿no? Con un buen trabajo, con unas ventajas totalmente que sean ciudadanos reales y no refugiados, sino que se conviertan en un muy poco tiempo en ciudadanos de cada país donde estén refugiados. Y por otro lado, darla como un segundo punto, la solidaridad y apoyo financiero. Es decir, que la comunidad internacional, que utiliza muchísimo dinero y existe ese dinero, que se controle de una manera racional y que se lleve a un buen fin, ¿no? Es importante en este sentido solicitar a los países y organizaciones internacionales que brinden apoyo financiero y recursos para ayudar a los refugiados. Esto puede incluir fondos para programas de asistencia, como estaba indicando, infraestructuras de acogida, de reasentamiento y programas de integración. Eso, por ejemplo, México, aquí tenemos a nuestro compañero y querido amigo Pedro Díaz de la Vega. México está en ese desarrollo, está en esa fase que realmente, como Marruecos, lo está también realizando. Convendría que todos estos países, todos estos refugiados, pues tengan un asentamiento y una coordinación con el dinero que hay, ¿no? Y que se utiliza, ¿no? Otro punto que es muy importante, el acceso a la justicia. Es crucial y de un valor tremendo garantizar que los refugiados tengan acceso a la justicia y a mecanismos legales para proteger sus derechos. Esto implica proporcionar asistencia legal y apoyo para resolver disputas legales, así como promover la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos. Ya se ha hablado y se ha dicho todo tipo de violaciones que hay, y eso hay que garantizarlo de una manera contundente. Luego, como punto 4, es la cooperación internacional, que el mundo, que los países que tienen sentido y que hablan de esos sentidos de cooperación, hacer los llamamientos también para que se deben de enfatizar la importancia de la cooperación internacional en la gestión de la crisis de los refugiados. Esto implica trabajar juntos para encontrar soluciones que sean sostenibles, compartir información y buenas prácticas y promover la solidaridad entre los países. Es decir, esa parte tan fundamental que debemos tener, ¿no? Y como punto 5, sensibilización y educación. Es esencial promover la sensibilización y la educación sobre la situación de los refugiados, así como desafiar los estereotipos y prejuicios negativos. Esto puede incluir campañas de información, programas educativos y actividades de sensibilización para fomentar la empatía y la solidaridad hacia los refugiados. Porque hay mucha discriminación. Es decir, cuando llegan los refugiados, automáticamente pues los damos como si fueran elementos que vienen a quitarnos algo. Y es todo lo contrario. Vienen a
crear una sensación de libertad, de tener con nosotros refugiados de otros países. Eso nos da una riqueza de nacionalidades tremenda, ¿no? Y eso hay muchos países donde no los tratamos, ¿no? No tenemos esa sensibilidad. Estos llamamientos básicos en sede de derechos humanos son fundamentales para garantizar la protección y el bienestar de los refugiados y para promover la solidaridad y la cooperación internacional en la gestión de esta crisis humanitaria. Yo, no podría, habéis estado todos y estoy muy conforme en el tema de Brasil, que como indicó, ¿no? Que hay, Celso, hay un problema de indígenas, ¿no? México tiene una parte también de ello, y hay países, yo doy el ejemplo de Marruecos, porque yo soy marroquí, y realmente tendríamos que tomar ejemplo de Marruecos y tomar ejemplo de Marruecos en muchas cosas, ¿no? Pero en ese sentido, Marruecos es un país perfecto. No digo al 100%, porque tendrá sus temas todavía sin resolver, pero la ayuda que hay, tan diversa que hay en el Magreb y concretamente en Marruecos, es el país que mejor lo ha hecho. Entonces, os agradezco mucho, te agradezco, Pedro, que me gustaría tomar unos pescaditos contigo, a ver si este fin de semana ahí en Torremolinos o en Málaga, donde tú quieras, y con todos vosotros vernos pronto de nuevo en un diálogo como este, defendiendo estos derechos humanos y dando como un puñetazo fuerte a la comunidad internacional que no utilice a los refugiados como carne de cañón. Que eso es lo que muchos países los están usando y desgraciadamente estamos viendo ejemplos constantes donde muere mucha gente, donde se manipula mucha gente y donde los países utilizan eso como arma económica para que sean más ricos y desarrollen su negocio. Porque al final es un negocio para ellos. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, José. Efectivamente, te espero en Málaga. Que tú dices que eres Sí. marroquí, pero tú eres más malagueño que la farola. Bueno, no nos olvidemos que Málaga está dentro del Andaluz, ¿no? Y en el Andaluz, pues hay raíces bastante fuertes, tanto Tú te sí. acordarás de pequeño, como yo me acuerdo, con toda naturalidad, como los hermanos marroquíes pasaban y entraban por Málaga, Narín Batuta, de Tánger. Así es. Y nunca ha habido una frontera entre Andalucía y Marruecos, nunca hubo. Ni la Así hay. es. Nos la impusieron desde Ginebra y mal hecho, pero somos el mismo pueblo, la misma cultura y gracias a Dios, ¿no? Muchas gracias, José. Nos vemos en Málaga, ¿eh? Sí, Viva, claro que sí. ¡Viva México, Pedro! Muchas gracias. Querida Águeda, queridos amigos, conocidos y por conocer, es un placer estar con ustedes esta tarde. He trabajado en los últimos 32 años en la generación, la explotación y el análisis de información estadística y geográfica. Así que ese es el enfoque del tema que quiero conversar con ustedes hoy. En enero del presente año, el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, explicó que la ONU tiene auditores internos y externos, como la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, que investiga las denuncias de fraude o corrupción. Esto es obvio. En cualquier organización moderna, la transparencia en el manejo de los recursos es una práctica común. En agosto del 2022, el coordinador residente de la ONU en Argelia, un argentino de nombre Alejandro Álvarez, afirmaba que los efectos de la guerra en Ucrania habían afectado a todos los sectores de la ayuda humanitaria, lo que dificulta
de forma preocupante el acceso de los refugiados a los alimentos, al agua, a la salud, la nutrición, la educación y otros servicios esenciales para su subsistencia. La reducción de las raciones vitales que cada mes se han llevado en el Programa Mundial de Alimentos abarcan ya el 75%. Es decir, que ahora se tiene menos de la mitad de la ingesta diaria de calorías recomendada por persona. En estos momentos, en febrero del 2024, cada beneficiario recibe menos de 5 kilogramos de ración, cuando deberían recibir 17 kilos por persona y por mes. Esto no lo digo yo, esto lo dice el coordinador residente de la ONU en Argelia. Los resultados de la encuesta sobre nutrición del año 2022 ya revelaban un deterioro nutricional. También revelaban un deterioro de la situación y el aumento del enflaquecimiento en niños menores de 5 años, que aumentó 3 puntos porcentuales durante los momentos más complicados de la pandemia de COVID. Pasó de 7,6% en 2019 a 10,7% en 2022. ¿Qué significa esto? Que la mitad de los niños menores de 5 años en los campos de Tindouf son anémicos. 1 de cada 3 tiene retraso en el crecimiento y solo 1 de cada 3 niños recibió la dieta diversa mínima que necesitaba para crecer y desarrollarse saludablemente. La prensa internacional reportó en noviembre del año pasado, en 2023, que la ONU solicitó 215 millones de dólares, alrededor de 200 millones de euros, para ayudar a más de 173,000 refugiados saharauis. Pero, según documentos oficiales de Human Rights Watch, en 2015 se hablaba de entre 90,000 y 125,000 refugiados. Ese mismo año, el Frente Polisario decía que había una población de 166,000 refugiados. En 2018, ACNUR estima una población de 173,600 habitantes. Pero todo esto lo hace con base en datos proporcionados por las autoridades argelinas, es decir, una fuente muy poco confiable. Los datos de población por grupos de edad, por ubicación geográfica precisa y por condiciones socioeconómicas son indispensables para calcular las raciones de alimentos. Pero Argelia se niega, hoy por hoy, a apoyar este ejercicio civil básico del levantamiento censal. El levantamiento censal, el derecho a formar parte de las estadísticas, es un derecho humano inalienable. ¿Por qué razón Argelia se niega? La situación es tan desesperada que la pregunta obvia es ¿por qué Argelia no impulsa la repatriación voluntaria de los refugiados hacia el Sahara marroquí, donde sus coetáneos están viviendo la etapa de un mayor desarrollo económico de su historia? La respuesta, lamentablemente, también es obvia, porque un gran número de personas ajenas a los refugiados se están beneficiando desde hace décadas de la falta de transparencia en el manejo de los recursos para dar a los refugiados los elementos básicos para sobrevivir. Dicho de otra manera, se niega el acceso a los derechos humanos fundamentales, al agua, a la alimentación, a una vivienda digna. Esa población saharaui secuestrada dentro del territorio de Argelia, y desde luego Argelia es la responsable de que fluya la información para que las ayudas lleguen directamente a ellos. La entidad que debe ser auditada por las Naciones Unidas para saber si hay corrupción o fraude no es el Programa Mundial de Alimentos, no es la ACNUR, es Argelia. El derecho humano a la información está consagrado por las Naciones Unidas. El 28 de septiembre se ha proclamado como el Día Internacional del Derecho de Acceso a la Información. Ya es tiempo de que Argelia respete los derechos humanos fundamentales y en particular este derecho humano a la información. Eso es lo que quería compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias. Ahora, que a veces nos vemos pronto por México o te vemos por España. Un buen encuentro. Estaré encantado de acompañarlos aquí, allá o donde el destino nos lleve.
Sí, siempre bueno. Águeda. ¿Águeda? Ya, voy, que hablo del micrófono. Bueno, muchos saludos a todos. Algunos los he visto antes y a otros ahora. Bueno, el tema que he cogido yo, en concreto, es el tema de la sanidad y la educación en los campos de refugiados. Bueno, la falta de ello, obviamente. Los derechos de la educación y de la atención sanitaria en los campos de refugiados son fundamentales para garantizar la dignidad y el bienestar de las personas desplazadas. Estos derechos tienen que ser respetados y protegidos para proporcionar el apoyo necesario y construir sistemas sólidos que den educación y salud con el fin de brindar esperanza y oportunidades. La falta de acceso a los servicios médicos de calidad, suministros adecuados y personal capacitado pueden exacerbar las condiciones de salud de los refugiados y aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades y las discapacidades y los problemas de salud mental. Por lo tanto, es esencial que se establezcan y mantengan clínicas y centros de salud bien equipados con personal médico y de apoyo suficiente para atender las necesidades de la población refugiada. En cuanto a la educación, hay que proporcionar oportunidades de aprendizaje porque es crucial para romper el ciclo de la pobreza y brindar esperanza y perspectivas para el futuro. La educación no solo ofrece conocimientos y habilidades que pueden ayudar a los refugiados a reconstruir sus vidas y contribuir a sus comunidades que los acogen, sino también brinda un sentido de normalidad, estabilidad y esperanza en medio de unas circunstancias muy difíciles. En muchos casos, los refugiados se enfrentan con barreras para acceder a la educación, como la falta de infraestructura escolar, la escasez de maestros capacitados y el trauma psicológico que afecta a su capacidad para aprender. Es fundamental que se tomen medidas para superar estas barreras y garantizar que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad y equitativa, adaptada a sus necesidades y a sus circunstancias específicas. Se necesita una acción coordinada a nivel nacional y a nivel internacional. Las propuestas para mejorar la educación en estos casos pudieran ser algunas. Por ejemplo, acceso universal y gratuito para garantizar que todos los niños refugiados tengan acceso a la educación sin importar su estatus migratorio o su situación legal o no legal. Eso incluye eliminar barreras financieras y administrativas que puedan impedir este acceso a la escuela. Por otro lado, también hace falta una infraestructura escolar adecuada, construir y mantener instalaciones, incluyendo aulas seguras, espacios de juego y áreas recreativas. Esto proporcionará un entorno para que el aprendizaje y el desarrollo sea absolutamente integral. También hace falta unos recursos educativos. Suministrar libros de texto, material escolar y recursos didácticos adecuados para apoyar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Además, se pueden implementar programas de educación a distancia y tecnología educativa para complementar la enseñanza en el aula. Por otro lado, también una formación de docentes, que es capacitar a maestros locales y voluntarios para que puedan proporcionar una educación de calidad a estos estudiantes refugiados. La formación debe incluir métodos pedagógicos sensibles a la diversidad cultural y a las experiencias traumáticas de los propios niños. También hace falta un currículum inclusivo. Vamos, un currículum que refleje la diversidad cultural, lingüística y étnica de la población refugiada. Esto garantizará que todos los estudiantes o todos los niños se sientan representados y valorados en el proceso educativo. También hace falta un apoyo psicosocial que, digamos, pudiera ser como ofrecer servicios de apoyo psicológico y emocional para ayudar a superar traumas pasados y adaptarse a su nuevo entorno. Esto puede incluir asesoramiento individual, actividades recreativas y grupos de apoyo entre los propios compañeros. Luego, sobre todo, una educación para la paz y la resolución de conflictos. Integrar estos programas educativos que promuevan la paz, la tolerancia y la resolución pacífica de conflictos ayudará a fomentar la cohesión social y la convivencia pacífica.
y sobre todo una participación de la comunidad. Involucrar activamente a los padres, a los líderes comunitarios y organizaciones locales en la planificación y gestión de los programas educativos. Su participación garantizará que las necesidades y las preocupaciones de la comunidad sean tomadas en cuenta en todo este proceso educativo. La sensibilidad internacional, que es lo que nosotros estamos tratando ahora, hacia esta situación de los niños en los campos de refugiados, ha ido creciendo en los últimos años, impulsado por una mayor conciencia de las dificultades y de los desafíos que enfrentan estos niños, debido a los conflictos, a las persecuciones, a la crisis humanitaria y todo ello. Pero hay mucho por hacer. Los derechos de los niños son absolutamente pasados por alto. Aunque existe un reconocimiento generalizado de que todos los niños, independientemente de su origen o estatus migratorio, tienen derechos fundamentales que deben de ser protegidos y garantizados. Se dice continuamente, pero de hecho es muy difícil que esto llegue a ocurrir, sobre todo en los campos que todos conocemos. El impacto en el desarrollo infantil hay que tenerlo muy en cuenta porque se reconoce cada vez más que las experiencias traumáticas y las condiciones adversas en los campos de refugiados puede tener un impacto significativo en el desarrollo físico, emocional y cognitivo de los niños. Hace falta tener un acceso a la educación, una sensibilidad internacional que promueva la educación de estos niños refugiados en un entorno de paz y en lo que hemos dicho, en una educación para la paz. Hace falta la protección infantil, sin lugar a dudas. Y hay una gran responsabilidad compartida entre todos. La sensibilidad internacional hacia estos niños, como estoy diciendo, es cada vez más expresada en papel, pero de hecho no hay mucho. Algunas de estas acciones, ¿no?, que están haciendo a nivel internacional y que se sigue haciendo durante infinidad de años, es la provisión de servicios de la salud. Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras, el Comité Internacional de la Cruz Roja hacen mucho. La vacunación y la prevención de enfermedades también está tratada. El apoyo psicosocial, como hemos dicho, como organizaciones como UNICEF y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, están brindando apoyo psicológico y emocional a estos niños y familias que se encuentran en los campos de refugiados, ayudándolos a hacer frente a este trauma y al estrés relacionado con este desplazamiento. En cuanto a educación, organizaciones como UNICEF, UNESCO y ACNUR también están trabajando para garantizar el acceso a la educación en los campos de refugiados. Pero son deberes que hay muchísimo por hacer. Hay que controlar y garantizar los derechos de educación de estos niños en los campos de refugiados porque implica una combinación de medidas que maniobren, evaluar y promover el acceso y la calidad de esta educación. Hay que establecer un sistema de seguimiento y evaluación de todo ello, una participación de la comunidad, como hemos dicho, una capacitación del personal educativo, una supervisión y regulación de todo ello, una promoción de la inclusión y de la equidad que significa eso, y una participación, obviamente, de todas las agencias internacionales. Al implementar estas estrategias, se puede mejorar el control y la garantía de derechos de educación de estos niños, asegurando que tengan acceso a una educación de calidad que promueva el desarrollo y el bienestar a largo plazo. Son deberes que tenemos que hacer y está bien que lo digamos. Por eso he propuesto este tema. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Magnífico. Vamos a terminar con nuestro amigo Dani Luca. Dani. Activando el Dani. micro. Buena. Ya estoy aquí. ¿Qué tal? Bien, con Bueno, lo interés. primero, muchísimas gracias, Pedro, por esta oportunidad. ¿Sí? Nada. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Sí. ¿Se te escucha? Vale, yo el tema el tema también, mi elección era el derecho a la nacionalidad en los campos de refugiados, igual que nuestro amigo de las Azores. Y sobre todo, todos los temas expuestos son de suma importancia, pero es que este me afecta directamente porque resido a escasamente un kilómetro de uno de los dos campamentos que hay en Tenerife, donde en estos momentos hay un número indeterminado de jóvenes hacinados
sin ningún tipo de solución de futuro, y en el que estamos luchando justamente para poder darles la salida de ese limbo jurídico en el que se están encontrando, para que puedan tener un mínimo futuro en sus largas vidas. Bueno, deciros que es un honor dirigirme a ustedes para abordar un tema de tan vital importancia como es el derecho de la nacionalidad en los campos de refugiados. Y este de aquí, que no le llaman un campo de refugiados, pero que a la postre pues es exactamente lo mismo que cualquier otro de los que se ubica en cualquier parte del mundo. Dice el artículo 15 de la Carta de Derechos, proclama inequívocamente que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y que nadie debería ser privado arbitrariamente de este derecho fundamental, ni del derecho a cambiar de nacionalidad. Sin embargo, en los campos de refugiados de todo el mundo, pues este derecho es sistemáticamente vulnerado de una manera sistémica y alarmante. Una de las violaciones más preocupantes es la privación justamente de la nacionalidad de los refugiados por partes de bandas armadas y organizaciones criminales, como estamos comprobando aquí a diario. Estas entidades sin escrúpulos manipulan las identidades de los refugiados con fines propios, dejando a muchos en un estado de limbo legal, convirtiéndolos en apátridas y negándoles así su derecho más básico, ¿no?, que es la pertenencia a un Estado. Esta privación de la nacionalidad tiene gravísimas consecuencias, además de la pérdida de identidad, de la pertenencia, deja a los refugiados en una situación de extrema vulnerabilidad, sin acceso a servicios básicos, ni empleo digno, ni protección legal. Y en muchos casos se ven obligados a vivir en la clandestinidad, expuestos a la explotación y al abuso por parte de traficantes y delincuentes. Creo que es fundamental que tomemos medidas urgentes para abordar esta crisis humana. Es fundamental. Es urgente. Primero y ante todo debemos hacer un llamamiento enérgico para el cumplimiento estricto del articulado de la Carta de Derechos en todos los contextos, incluidos los campos de refugiados, por supuesto. La comunidad internacional no puede permanecer indiferente ante estas flagrantes violaciones de los derechos humanos. Yo, además, personalmente insto a las Naciones Unidas y a los Estados miembros a tomar las medidas concretas para proteger y asistir a aquellos que han sido despojados de su nacionalidad. Aprovecho para introducir una cuestión personal. Mi padre fue un refugiado hasta los 18 años y con las consecuencias, bueno, con todos los problemas que eso conllevó, con lo cual, y desgraciadamente, le digo desgraciadamente, pues empatizo mucho con todas estas personas que se ven despojadas de lo más básico. Bueno, para mí eso debería de incluir la implementación de mecanismos de documentación provisional que les permita acceder a los servicios básicos, como han comentado algunos de los compañeros y compañeras que han intervenido, como la educación, la atención médica y así como los establecimientos de las vías legales para la obtención de la ciudadanía en los países de acogida. Creo que es algo básico. También es crucial que se investigue y se persiga enérgicamente a todos aquellos grupos criminales de los cuales ya hay conocimiento. Solo tienes que hablar con los chicos y rápidamente puedes identificar a varios grupos que se dedican a la criminalidad. Estos lo único que hacen es pues, beneficiarse de esta privación de la nacionalidad de los refugiados. La impunidad solo perpetúa esas atrocidades y socava los esfuerzos para garantizar la justicia y la seguridad para todos. Además, propongo que se establezcan programas de reintegración para aquellos que han sido convertidos en apátrida, con el fin de facilitar su retorno voluntario, si así lo desean, y seguro a sus países de origen o su integración lógica en los países de acogida. En última instancia, es crucial reconocer que la privación de la nacionalidad no solo es una violación de los derechos humanos, sino también un obstáculo para la paz y para la estabilidad en todo el mundo. Al negar a los refugiados su derecho a la nacionalidad, perpetuamos la exclusión y la marginalización, alimentando el resentimiento y la desconfianza entre comunidades y sociedades.
En conclusión, para terminar, el derecho a la nacionalidad es un pilar fundamental de la dignidad humana y de la justicia social. Por lo tanto, no podemos permitir que se siga socavando en los campos de refugiados. Es hora de que la comunidad internacional actúe de manera decisiva y solidaria para garantizar que todos los individuos, independientemente de su estatus migratorio, puedan disfrutar plenamente de este derecho inalienable. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Daniel. Nada, muchas gracias a todos. Ya sabéis que si lo bueno es breve, es doblemente bueno. Y de eso se trataba, de que intercambiáramos un poco de opiniones de lo que hemos mandado. Y nada más, ¿no? Que esto sea el principio de un continuo, de que hagamos propuestas sobre derechos humanos, que cada vez seamos más. Y lo que os propongo es que tengamos otro encuentro próximamente, aprovechando de que estamos en la 54 sesión, ¿no, Mateo? De Derechos Humanos desde Ginebra. 55. 55, ¿no? Vale. Pues 55. tengamos desde Ginebra un encuentro de esto y podamos informar de cómo va y de qué propuestas más podéis hacer y que tengamos un encuentro interactivo desde Ginebra. Sería muy interesante. Claro. Eso para comunicar Claro. cómo va y que también nos digáis un poco qué propuestas de última hora se pueden hacer, ¿no? Porque más allá de conseguir más allá de conseguir que se hagan propuestas, creo que falta un poco, yo creo que Mateo está de acuerdo, falta un poco de feedback, ¿no? De lo que ocurre allí, salga de allí y que sea un poco interactivo lo que se está haciendo allí con lo que opinamos los demás, ¿no? Entonces, animaros a eso. Y Pedro me había pedido la palabra. Es tuya, Pedro. Qué amable, gracias. Hace 8 años fui ministro de México ante las Naciones Unidas en Ginebra. Entonces, me permito con esta experiencia hacer una pequeña recomendación y consiste en elaborar un boletín de prensa que se lleve muy breve, un par de párrafos nada más, pero donde se redacte muy bien la cabeza de la nota y un par de bullets muy sencillos donde se explique cuál es la postura sobre estos temas. Acompañarlo con datos y con referencias de las propias Naciones Unidas va a servir para que también las Naciones Unidas lo retome y pueda divulgarlo. La intención, desde luego, es que esta voz sea escuchada por más medios y, desde luego, también podremos reproducirlos en redes sociales cuando se tenga este comunicado. Eso era todo. Les agradezco a todos el privilegio de su atención. Que tengan muy buena noche. ¿Alguno más? Lo dejamos aquí. Pues buenas noches. Nos vemos la próxima desde Ginebra, ¿vale? Hasta luego. Con mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches. Hasta pronto. Suerte. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches a todos y a los que todavía no llega la noche, que disfrutemos la tarde. Bueno, buenas tardes. Nosotros estamos ya. Buenas tardes, buenos días. Nosotros estamos locos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nosotros estamos ya locos por coger la cama, ¿no? Sí, sí. No, ya vine aquí ahora a tomar un café. ¿Verdad? David, a otra reunión. Gracias. Gracias. David, estamos.